Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con el primer tema, introducción a la programación en Python para redes y electrónica de la ORM. Entonces, bueno, vamos a empezar con este tema. Y bueno, la parte es bases para la programación orientada a objetos, que es los fundamentos que necesitamos saber para poder hacer programación orientada a objetos. Esto es lo que se va a llevar en este primer tema, introducción a la programación orientada a objetos. Historia de los algoritmos, definición de algoritmos, el lenguaje de programación Python, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, repaso de algoritmo de números, repaso de algoritmo de cadenas, repaso de algoritmo de vectores en Python. A diferencia de otros lenguajes de programación, hay tres tipos de vectores: las listas, las tuplas y los diccionarios. Vamos también a repasar algoritmos de matrices, utilizando listas múltiples, manejo de errores y excepciones, repaso de algoritmo de archivos e implementación de su proceso en Python. Bien, entonces vamos a ver los conceptos básicos. ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿Qué son los atributos? ¿Y qué son los métodos? La clase es una plantilla de los objetos. Una plantilla es una base de las cuales después se crean muchas instancias. Un objeto es una instancia, una clase. Ya es una representación o creación de una clase. Tenemos los atributos, que son las partes de un objeto, y tenemos los métodos, que son las capacidades de un objeto. El ejemplo más básico que se da es el de las personas. Por ejemplo, la clase viene a ser persona, o los objetos vienen a ser cada uno de nosotros. Cada uno de forma individual es un objeto de la clase persona, que viene a ser una plantilla que tiene características similares para todos los objetos, o sea, para todas las personas. Los atributos, ¿qué atributos tiene una persona? Tiene un número de dedos, una estatura, un peso, un número de ojos, color de cabello, todo eso son atributos, las partes que tiene el objeto. Y los métodos o capacidades que tiene son las funcionalidades que puede hacer. Por ejemplo, una persona puede caminar, una persona puede comer, una persona también puede estudiar, por ejemplo. Todos esos son métodos, ¿ya?, que utiliza sus atributos para poder llevarlos a cabo. Entonces, el ejemplo básico, pero en programación se representan de forma más detallada. Por ejemplo, tenemos nosotros uh, la clase sensor. La clase de sensor va a tener un atributo que se llame tipo, va a tener un atributo que se llame valor, va a tener otro atributo que se llame unidad y tal vez otro material. Y después va a tener sus métodos medir, su método reiniciar, su método comunicar información a un servidor, etc. Bien, entonces, bueno, esos son conceptos básicos de un objeto. ¿Cuál es la historia? Tenemos que empezamos en el siglo IX con el libro Al-Yerb Muhabata de Abu Abdallah Mohamed y Musa al-Harawi. Este matemático es muy famoso y sienta a la base de lo que es el álgebra moderna, allá por el siglo IX, y está en las portadas de los libros de Aurelio Baldor, ¿no? Por si acaso, Aurelio Baldor no es árabe, sino que es cubano, y lo pone de portada a Al-Harawi, ¿no?, a Harizmi. En el siglo VIII tenemos estos dos personajes. Tenemos Charles Babbage, que crea un motor analítico que viene a ser una supercalculadora, casi similar a una computadora. Y tenemos la duquesa Ada Byron, Ada Lovelace o Ada King, o la condesa Lovelace.
Ella ha sido considerada la primera programadora de la historia. Es la persona que a través de unos engranajes creaba los algoritmos para que sean utilizados por Charles Babbage. Entonces, tenemos en el siglo XVIII los primeros intentos de lo que es la computación. Bien, entonces, para correr, ¿qué es lo que corren los equipos computacionales? Los equipos computacionales corren una cosa que llaman programa, y el programa cuando se está ejecutando se llama proceso. Pero ese programa es la representación de una idea, ¿no? Entonces esa idea, ese conjunto de pasos finitos se llama algoritmo. Primero hay que crear el algoritmo. Es una buena práctica cuando uno no es un programador experto crear los diagramas de flujo. ¿Un algoritmo qué es? Es un conjunto de pasos ordenados infinitos para resolver un problema. Ese es un algoritmo. Entonces, los algoritmos se emplean en la programación y tenemos diferentes tipos de programación. Tenemos la programación más básica, que es la secuencial, una orden tras otra. Tenemos la programación estructurada, que ya tenemos estructuras condicionales y repetitivas. Tenemos programación orientada a objetos, que ve todo como si fueran objetos, como si fueran la representación de clases, que tienen un comportamiento, que es lo que vamos a ver acá. Tenemos programación orientada a eventos, que eso se hace en la programación visual y también en la programación electrónica, porque si es que se da cierto umbral de medición, el evento se ejecuta automáticamente, ¿no? Tenemos programación orientada a componentes, que estas son grandes empresas de desarrollo de software que juntan pedazos de código que sirven y lo ensamblan como si fueran rompecabezas. Tenemos programación lógica, que se basa en el álgebra de las matemáticas discretas, en álgebra 1, y la programación funcional, que se basa en lo que son funciones, ¿no? Que todo tiene entradas y salidas. Python es similar a la programación funcional, pero en realidad vamos a ver programación orientada a objetos. Aquí tenemos un dibujo que tiene un ejemplo de un algoritmo. Dice, la lámpara no funciona. Entonces pregunta si está enchufada o no. Si no está enchufada, hay que enchufarla. Y si sí está enchufada, se hace una nueva pregunta, si es que el foco está quemado. Si es que el foco está quemado, entonces hay que reemplazar el foco. Y si no, es otro daño del circuito, entonces hay que comprar una nueva lámpara. Obviamente ustedes son electrónicos y tal vez el algoritmo seguirían haciendo más preguntas. Ya, por ejemplo, otro algoritmo es cuando ustedes van a la universidad, aunque ustedes, bueno, no han pasado clases presenciales todavía, pero el algoritmo es levantarse en la mañana, bañarse, desayunar, salir a agarrar el transporte, caminar hasta su módulo, sentarse y pasar clase. Ese sería más o menos el algoritmo de pasar clase, ¿no? Un conjunto de pasos ordenados y finitos. ¿Por qué ordenados? Porque, ¿qué pasa si ustedes se comen, por ejemplo, se comen un pedazo de carne antes de fritarlo, ¿no? No le va a hacer daño, entonces siempre hay un orden de hacer las cosas. Y finitos porque uno tiene que identificar un inicio y fin de cada algoritmo. Hay algoritmos secuenciales, por ejemplo, perdón, hay algoritmos repetitivos que utilizan un ciclo como el while, como el for, que ustedes lo pueden hacer que den muchos ciclos, pero siempre se considera que hay un fin, ¿no? Un fin de todo el proceso. Bien, continuando. Acá hablaremos un poco del lenguaje de programación Python. Fue creado por Guido van Rossum en 1991. Estamos en la versión 3. Algo ahorita. Tenía su apodo del benevolente dictador vitalicio. Hay una comunidad grande de Python hasta el 12 de julio del 2018. A partir de ese momento se cansó de ser el que tome las decisiones finales porque había muchas peleas en la comunidad y decidió que la comunidad se maneje sola, ¿no? La comunidad Python Software Foundation.
Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. ¿Qué significa esto? Que es un código sencillo, que trata sobre todo de que sea entendible, que no sea muy complejo como C, por ejemplo, o C++, que vienen a ser los lenguajes más complejos de entender. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma porque puede soportar diferentes tipos de programación, como programación orientada a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. ¿Qué significa interpretado? Por ejemplo, en otros lenguajes como Pascal o C++, son lenguajes compilados. Ustedes tienen el código, le dan un proceso de compilación, eso genera un ejecutable que lo llevan a cualquier máquina que tenga la misma arquitectura física, es decir, las mismas características de procesador, memoria, sistema de archivo, y ese ejecutable va a correr sin necesidad de tener el código. Pero esto es más rápido y más seguro. Ya se utiliza sobre todo para lo que son programación standalone, es decir, que corre bajo una computadora de escritorio. En cambio, Python es interpretado, significa que ustedes lo pueden llevar su código de una máquina a otra y el intérprete es el que ejecuta en ese momento, ¿no? Se genera un archivo ejecutable y cada vez tienen que ejecutar el código. Eso lo hace un poco lento, es similar a PHP y son los lenguajes modernos que están orientados a la web, orientados a redes, son así, ¿no? Interpretados. Es dinámico porque se puede cambiar el código en ejecución. Es multiplataforma porque es para diferentes sistemas operativos. Puede funcionar para Windows, puede funcionar para Linux, puede funcionar para Mac, etc. Está administrado por la Python Software Foundation. Posee una licencia de código abierto denominada Python Software Foundation License, que es compatible con la licencia pública general de GNU a partir de la versión 2.1.1. La licencia pública general de GNU es una licencia de software libre y es incompatible con las versiones anteriores. Eso es lo malo de Python. La mayoría de los lenguajes de programación mantienen su estructura similar de una versión a otra, pero en Python no es así. A veces es incompatible hacia atrás. Bien, aquí tenemos algunas nociones básicas. Tenemos los comentarios, es con esta almohadilla, con este gato, con este numeral. Si se pone al inicio de cualquier parte de una línea, todo lo que está a la derecha va a ser ignorado. ¿Ya? Entonces, comentario normalmente se pone para decir cosas como: este programa fue creado por Pedro en fecha tanto y hace tal cosa, ¿no? Que no tiene nada que ver con el código, pero te sirve para documentar tu código. Para definir variables no hay ninguna sección que se llame var, ni siquiera hay que poner int a, digamos, o así para comenzar. Se crean de forma dinámica una vez que se asigna con el signo igual, y para asignar un valor ya se crea de forma dinámica. No hay un sector especial para crear las variables, ni hay que indicar su tipo. Eso es bueno y es malo también, porque Python es dinámico y por lo tanto, si es que en una línea usted asigna a igual a 5, se crea la variable numérica 5, la variable numérica a que tiene el valor 5, y después más adelante en otra línea usted pone a igual a, entre comillas, hola, se crea la variable a de tipo string, que tiene como valor hola, y después por ahí usted quiere hacer una operación matemática y no va a poder porque lo último que hizo fue convertirla en cadena. Hay como 28 palabras reservadas que no se pueden utilizar para el nombre de las variables. Se recomienda que empiecen por letras. Por letras tiene que empezar una variable. También puede contener número. Ya una variable, pero debe empezar por letra. Acá tenemos palabras reservadas que hacen alguna funcionalidad en el lenguaje, ¿no? Como es un lenguaje de constante evolución, puede que en el futuro tenga más palabras. La verdad que es un lenguaje bastante utilizado actualmente por los ingenieros en redes, por los ingenieros de Internet de las cosas, por automatización, porque les facilita, ¿no? No tienen que aprenderse ustedes el código máquina tal cual,
como por ejemplo para un controlador Alix o algo así, ¿no? Más antiguo. Bien, acá tenemos tipos de datos que hay en Python. Ya tenemos el tipo cadena, que se pone así entre comillas simple o entre comillas doble. En Python da igual. Tenemos el tipo cadena Unicode, que se pone una U delante y es para una cadena más larga y que soporta caracteres raros, como por ejemplo en su momento los acentos, los ñes, etc. Tenemos las listas que se crean así entre corchetes y pueden ser vectores, que no todos los valores tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, este es un vector que tiene un decimal, una cadena y un booleano, un true false, ¿no? Tupla es también otro tipo de secuencia y se crea entre paréntesis, pero esta es una lista que no es mutable, que no se puede modificar. Esta sí se puede modificar, se pueden hacer operaciones. Tenemos set y se pone set entre conjuntos similar a una lista. Un from set, un set inmutable, se pone lo mismo, pero se pone entre paréntesis. From set, set. Diccionario se pone un conjunto de pares clave-valor, clave-valor. Y entre llaves, el tipo entero. Por ejemplo, tenemos acá el 42. El tipo entero largo. Por ejemplo, antes se ponía con una L mayúscula al final, ahora Python te acepta el número grande y ya no tienes que poner la L. Ya reconoce que es entero largo. Tenemos flotante o con decimales, es un número que tiene las comas o el punto dependiendo de la configuración del sistema del país. Tenemos números complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria y el booleano true false, ¿no? Son los tipos de datos que soporta Python. Bien, acá tenemos un repaso de estructuras condicionales. Si usted quiere hacer una pregunta es con el if, y acá pone una pregunta y dos puntos y pone una determinada tabulación, y acá pone el código que usted va a hacer si es que ese if es verdadero. El if es si es que hay otra condición y él se viene a hacer por defecto si es que no se cumpliera ni el if ni el if que usted tenga, ¿no? Cada uno tiene su código. Tenemos diferentes tipos: simple, que solo tenga un if; doble, que tenga if y else; anidadas, que dentro de un if vaya otro if y vaya otro if; compuestas, que tenga dentro del if un and o un or, es decir, una disyunción o una conjunción; y en listas también se puede decir si es que un determinado valor está en una lista con la palabra reservada in. In nos dice si es que algo está en una lista o en una secuencia. Tenemos las estructuras repetitivas. La estructura repetitiva básica es while y su sintaxis while condición verdadera, dos puntos, y acá las instrucciones que se van a hacer. Si es que esto no es verdadero, se va a saltar todo lo que está aquí y lo que está a continuación es lo que va a resolverse, no es el while. Tenemos el for para, es otra estructura, y acá por ejemplo podemos tener un rango. N rango lo que te crea es números desde el 0 hasta n-1. Entonces son n números. Y acá hace todas las instrucciones. También podemos nosotros poner si es que, acá está dando un ejemplo, ¿no? Que va hasta el 10. Por ejemplo, entonces va a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 10 números. De 0 a 9 son 10 números. Después tenemos acá, si queremos, un inicial y un valor final. No se incluye el valor final, por si acaso. La mayoría de las estructuras de Python, por ejemplo, si pones del 1 al 11, lo que va a ir del 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya no va a llegar al 11. Y acá lo que estamos haciendo es diciéndole que va a ir desde el 1 hasta el 11 sin incluir, saltando de 2 en 2. No va a ser de 1 en 1. Hay otra estructura que se dice repetir hasta. ¿Y cuál es la forma que se programa en Python? En Python no hay un repeat, ni no hay otra cosa, sino que
ahí se hace un while true que significa mientras para siempre. Se hacen todas las acciones y acá se pone un if después de las acciones que queremos que se repitan. Y si es que es verdadera, se llama a una instrucción que se llama break. Break lo que sirve es para salir de un while, o salir de un if, o salir de un for. Sale de una estructura el break. Entonces, si se cumple, sale, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito también de lo que es el repaso de números. Y acá ya nos vamos a poner eh, a hacer algunas operaciones. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, los datos numéricos que soporta Python. Pueden ser los booleanos. Si bien booleano es true false, se puede ver como un 0 o 1, ¿no? El true es 0 y el false es 1 en Python. Entero, los integers flotantes, que son los que tienen decimales, complejos, que tienen parte real y parte imaginaria, y tenemos los enteros largos, ¿no? Los long. Tenemos acá un ejemplo de cómo crear una variable de tipo entero que se llama x. Acá tenemos una variable de tipo flotante que se llama f. Acá hay una variable de tipo cadena que se llama Python, que tiene el valor Python, que se llama name. Tenemos acá un entero largo que se llama bix. Un complejo se crea así. Complex, la parte real primero y después la parte imaginaria, ¿no? Esta sería su representación. Si usted le da al print cualquiera de esos valores, le va a dar el resultado. Bien. Acá tenemos las operaciones que se hacen, las operaciones que se pueden hacer en Python, ¿no? Operaciones básicas, tenemos la suma de x y y. Tenemos la multiplicación, que es con este asterisco, que tenemos la diferencia o la resta, con el símbolo del menos. Tenemos la división entera, tenemos el resto, o módulo también se llama, que es con el porcentaje, que es el resto de una división. Tenemos la potenciación es con doble asterisco, x elevado a la y. Tenemos el valor absoluto con abs. Tenemos la raíz cuadrada con sqrt. Esas son operaciones matemáticas básicas. Y bueno, tenemos otras funciones: valor absoluto, exponencial, logaritmo. Fíjense, este es el logaritmo natural. El neperiano se pone log, y el logaritmo decimal se pone log 10. Normalmente el logaritmo natural ponemos ln, natural neperiano, que es de la base e, y el otro ponemos log, ¿no? Pero en Python es log para el ln de toda la vida y log 10 para log. Pau es para potenciación, igual que x asterisco asterisco y sqrt es la raíz cuadrada de x, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos ver de los números? Si se pone el tipo de dato in, long o float, lo que hace es convertir, si se puede, lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Esta x se convierte a entero, se convierte a entero largo, o se convierte a flotante, si es que se pudiera, ¿no? Si es que no se puede, obviamente no se puede, ¿no? Bien, entonces eso es un repaso de, por si acaso, este es un repaso de los números, ¿no? Y las operaciones. Vamos a hacer algunos algoritmos ahorita. Bien, ahí está el pie chart, ¿no?
Y acá tenemos, eh, para empezar, vamos a hacer una operación. A ver, ¿qué algoritmo quieren hacer de número? Multiplicación de números complejos. Multiplicación de números complejos. A ver, vamos a ver. Nunca he utilizado los números complejos en mi vida. A ver. Vamos a ver. Ya, entonces tenemos un número A que tiene dos partes, ¿no? La parte A real y la parte A imaginaria. Tenemos un número B que tiene la parte B real, B imaginaria, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos un C, que es la multiplicación de A y B. Entonces, primero vamos a crear los números complejos, ¿no? Entonces voy a decir un input. Deme la parte real del primer número. Voy a convertir a entero. Luego voy a poner una parte imaginaria. Que se deme la parte imaginaria del primer número. Luego voy a decir lo mismo, no den la parte real del segundo número y la parte imaginaria del segundo número. Y vamos a crear, ¿no? A va a ser igual a complex de AR y ahí. Y B va a ser igual al complex de la B real con la B imaginaria, ¿no? Y vamos a imprimir A y B. Vamos a ver hasta ahí qué es lo que crea el programa. 1 es 3, 4, 3, 5. Entonces ahí están los números. Entonces supongo yo que ese puede ser la multiplicación de A y B directamente. Vamos a ver. Entonces vamos a imprimir. Y entonces lo ejecutamos. Vamos a poner 2, 3, 5, 4. Ahí está la multiplicación. La verdad que ahí está, ¿no? Resultado de la multiplicación. Pero esto no es un algoritmo, ¿no? Es solamente uso del lenguaje. ¿Ya? Entonces, esa sería la multiplicación de eh, dos números complejos, ¿no? Pero, ¿algún algoritmo que quieran hacer? Un algoritmo de... Podemos invertir un número, los órdenes de los dígitos de un número. Claro, podemos hacer. Entonces, decía un algoritmo. Por ejemplo, yo tengo de entrada, me da este número de usuario y la salida tiene que ser 5, 4, 2, 1, ¿no? Eso es lo que quieren. Primero voy a tener un número n, que va a ser una entrada. Tengo un número. Y el usuario me da un número. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para invertir un número? ¿Cómo yo lo hago este 5
que se vaya al principio. Fíjense, 5 por 1 es 5. 5 por 10 es 50. 5 por 100 es 500. Y 5 por 1000 es 5000. Fíjense, en cada uno de los bucles es potencia de 10, en otras palabras, que le hacemos espacio para poder ubicarlo, ¿no? Para poder ubicarlo en su posición. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer multiplicaciones por 10. Vamos a tener nosotros, ya tenemos el número. Lo que vamos a hacer es primero tener un multiplicador. Ese multiplicador va a ser de potencia de 10 y va a empezar en 1. ¿Ya? Entonces, después en la siguiente vuelta va a ser 10, 100, 1000, etc., ¿no? Se va a ir multiplicando. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer es decir, mientras va a tener un nuevo número que va a ser el mismo n, es decir, mientras este nuevo número es mayor a 0, entonces ese nuevo número voy a hacer algo. Lo primero que tengo que hacer es sacar el último dígito. Y el último dígito no va a ser otra cosa que el residuo de la división entre 10. Si yo te divido 1245 entre 10, te va a dar 124. Y tu residuo va a ser 5, ¿no? Entonces el último dígito va a ser igual a ese número, tu residuo de 10. En primer lugar tengo esa esta. Y después, como yo lo voy acercando al 10, le voy quitando el último dígito, ¿no? Pero ahora, ¿qué hago con este último dígito? Ese lo tengo que ir acumulando, no por el multiplicador, ¿no? Entonces voy a tener mi número de salida, que va a empezar en 0. El número de salida va a ser el número de salida que tenía antes más que, ¿no? Entonces yo, en realidad lo que voy a hacer es, el número de salida lo voy a multiplicar por el multiplicador y eso le voy a sumar el último dígito. Y ese multiplicador en la próxima vuelta a ver, necesito yo de salida, hacer número de salida. El multiplicador no sería una 10 siempre, potencia ¿no? de 10, 10 siempre, ¿no? 10 elevado a algo. Sí, no necesito ya hacer esto. Creo. Vamos a probar. Entonces, solo vamos a multiplicar por 10 y ya. Entonces vamos a imprimir el número de salida. Vamos a probar si es verdad esto o no. Entonces tenemos 1245. Ah, ya. Estoy ejecutando todavía el otro programa. Ya. Me sale inf indefinido. A ver. Vamos a ver, tengo el número. Saco el último dígito. Ese lo reduzco. Y este número de salida, que primero vale 0, lo multiplico por 10 y le sumo el último dígito. Ya que A ver, ¿qué dice? Le voy a poner acá, no. Estoy haciendo un lugar.
Vamos a probar otra vez, a ver. Si le doy el número 12. Me sale, Voy a ir imprimiendo los últimos dígitos. Ah, mira. Está haciendo lo que le da la gana. Ah, ya está haciendo una división decimal. No está haciendo una división entera. Como así. Listo. Ahora sí debería funcionar. Debería. Ya está. ¿No? Vamos a hacer otra prueba, a ver. Ya, y lo invierto, ¿no? La lógica está bien. Fíjense, esto es una cuestión de lenguaje, ¿no? Si por ejemplo ustedes ponen un examen así, como en el papel, va a estar válido, ¿ya? Porque estos son detalles que cualquiera se puede equivocar. Esta doble barra significa división entera, para que el resultado quede en entero. Como no queda en entero, queda con decimales y acá se vuelve loco con el residuo decimal. Tienen una chequeada del código, cualquier pregunta me la hacen, ya un par de minutos, a ver, después vamos a hacer otro. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Ahí cuando dijo de que NN era igual a N, ¿hay problemas si se lo pone solamente con N? No, es para sacar, ¿cómo te podría decir? Para que quede guardado N y dar un resultado más bonito, por ejemplo. Aquí lo voy a poner. El número invertido de, acá yo le pongo N, como no se lo ha tocado, es ese, ¿no? Entonces yo si lo ejecuto ahora, y pongo acá un número cualquiera, no hay pues los STR. Tienen que ser el mismo tipo. Ya, bien. Ahí está, ¿no? El número invertido de este número es este número, ¿no? Solo para eso. Pero si usted le pone solo N y la salida, igual está bien, ¿no? Ya no pasa nada. Solo para que quede guardado el valor de N para hacer este tipo de salidas, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta de este algoritmo? Ingeniero, si estuviésemos trabajando programación estructurada, ¿cómo lo convertiríamos en función justo este algoritmo? Ya, no lo vamos a hacer todavía porque hay un tema más adelante que hay un punto que sí se hace. Ya, así que paciencia. Pero se utiliza una palabra que se llama def. No, no. Bien, otra pregunta. Ese STR es para que muestre el valor, ¿no? En la frase que dijo, que puso. Lo que pasa es que si vos, por ejemplo, haces esto,
no hay ningún problema. Si haces esto, tampoco hay ningún problema. Pero si haces esto, ahí sí hay falla. Entonces lo que haces es convertirlo a cadena. Y ahí ya no hay problema. ¿Entiendes? Sí, entonces antes de mostrar un resultado o el resultado final, siempre hay que convertirlo a cadena. Y es que lo vas a combinar con palabras. Por ejemplo, el número invertido es ya el número. Por ejemplo, estas son palabras y estos son números. Si vos querés combinarlos, ahí tenés que hacer la conversión de los números a cadena. Si no los combinás, si solamente mostrás el número, no es necesario. Para dar un resultado más elegante, se combina y ahí sí necesitas la conversión. Bien, otra consulta. Bien, continuaremos entonces. A ver, otro algoritmo de números que quieran hacer. ¿Transformar un número a binario se puede? Se puede hacer. Ya, entonces vamos a acordarnos de la lógica. ¿Cuál es la lógica de convertir números a binarios? La lógica de convertir números a binarios era divisiones sucesivas entre 2, ¿no es verdad? Y hasta que el residuo te dé 0, no, hasta que el cociente te dé 0, se hace las divisiones, ¿no? Y lo que se hace es de atrás para adelante. ¿Qué significa? A ver. Ya. ¿Se puede la pizarrita? ¿Jóvenes? Sí, sí, se ve. Nosotros tenemos un número chiquito nomás. Ya. Entonces lo que uno hace es dividirlo entre 2. Da 6, 6 por 2 da 12 y esto da 0. Después se dividiría entre 2, esto te da 3, te da 0. Lo dividís entre 2, te da 1, te sobra 1. Lo dividís entre 2, te da 0 el cociente, aquí acaba, y te sobra el 1, ¿no? Porque 2 por 0 es 0, al 1 da 1, y lo creas así tu número. O sea, 1, 1, 0. Vamos a hacer el de binario, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esto acá. El resultado es ese, no el binario. Si yo veo el teorema fundamental de la numeración, tenemos que este es 1, 2, 4, 1, 2, 4 y 8, ¿no? Y 4 más 8 son 12. Bien, entonces, ¿cómo lo haría yo esto de convertir a binario? Ya, entonces lo que yo tengo que hacer es divisiones sucesivas entre 2. Ahora, ¿cómo hago mi acumulador? Este va a ir al final y el número nuevo va a ser el que va a ir empujando, ¿no? El número nuevo va a ser el que va a ir empujando. Entonces va a ser el número anterior
más el número nuevo multiplicado, este sí tiene que ser por un multiplicador, y eso va a ser la suma. Este es mi algoritmo. En otras palabras, no es número 9 en sí, sino lo que viene a ser es el residuo. No es el residuo este. Y la condición es if cociente, si el cociente es mayor a 0, ¿no? Esa es la condición para poder hacer esto. Bien, entonces ya tenemos definido el algoritmo. Vamos a decirle un número. Entonces tenemos eso. Le doy el número que me diga el número a convertir a binario. Entonces yo, por ejemplo, puedo obtener un número B que va a ser igual a A. Entonces lo que yo voy a decir, o mejor que sea C de cociente. Es decir, mientras C sea mayor a 0, es lo que yo voy a sacar. Primero yo tengo que dividir entre 2 y tener el resto, ¿no? El resto va a ser igual a C entre 2. Ese va a ir al final. Pues como decíamos, necesitamos un multiplicador que empiece en 1. Siempre cuando tenemos un multiplicador, el neutro de la multiplicación es el 1, entonces ese va a ser el número por defecto, y si tenemos un sumador va a ser el 0, ¿no? Porque el 0 es el neutro de la suma. Y entonces ya tengo el último dígito, y acá me acuerdo de mi algoritmo, que era el resto multiplicado por el multiplicador más el número antiguo, el número 9. Entonces mi número binario primero va a ser 0. Entonces mi número binario va a ser igual al resto multiplicado por el multiplicador más el número binario que ya tenía antes. Ahora hay que desgastarlo ese número. Entonces C va a ser igual a C entre 2. Entonces acá yo voy a decir el número. ¿Cuál es el número? Es el número N, ¿no? El número A. En binario es el número binario. Vamos a ver. Vamos a ejecutar esto. Ingeniero, hay que actualizar el multiplicador. Ah, ¿verdad? Pues, ¿no? Claro. Si no, se va a sobreescribir, se va a sumar todo. El multiplicador tiene que ser un multiplicador por 10. Era para ver si estaba atento. Vamos a ejecutarlo. Vamos al 12, que es un número chiquito, y es 1100. Por ejemplo, el 65, que va a ser un número, unos 4, 5, 0 y un 1 al final. 65. Está bien. Chequenlo este código. Y acá hay uno que dice, no, convertir un número en base 10 a base n tal que n sea mayor que 10, dice. Ya, vamos a hacer una cosa. Ya está acá, el resultado en binario. Y solamente hay que poner una condicional y pedirle por teclado al usuario la base n, digamos. A ver, háganlo ustedes. A ver, le doy 10 minutos a ver si lo pueden hacer. Ese que ha pedido Brandon González. Ya. Cualquier pregunta también de este código o de ese que ha dicho Brandon, me la hacen, ya, para que yo le vaya guiando.
Ingeniero, ¿hay alguna función para llamar a un carácter del código ASCII en Python? No, no hay. Ya, entonces tiene que crearse un alfabetito. Por eso ese n mayor que 10 tiene que estar acotado, ¿no? Porque no lo va a poder hacer infinitamente. A ver, un ratito más, si no ya lo hacemos conmigo. Es un algoritmo que no se puede hacer solamente con números, ya sí o sí se tiene que hacer con algo de cadena. Este, este que están haciendo por si acaso.
Ingeniero, creo que lo resolví, pero en el celular. Ujú. Puedes mandar una captura o algo. ¿Al grupo? Ya. Ya, la idea está bien, pero fíjese que está poniendo bases que son menores a 11, o sea, hasta el 10. Y él quiere una base que sea mayor que 10, dice. O sea, la idea está bien, pero solo funciona para bases menores o iguales a 10, menores a 11. No, es una Fíjense, restricción, pues. eso es una restricción. O ¿Cómo sea dice? que mientras me dé una base que sea menor a 10, ¿no ve? No lo va a convertir, porque ahí el enunciado dice tal que n sea mayor que 10. Así que esta condición es para que si me mete un número menor a 10, no me lo ejecuta el código. Tiene que ser mayor a 10. Ah, ya. Ejecuta. Claro, se queda en el ciclo, ¿no? Mientras es menor a 10. Mientras es menor a... Y te pide otra vez, hasta que te sale por uno que es este. Ah, ya, ya, ya. Está bien la idea. Ya, de hecho, de esa lógica vamos a partir. Pero hay un problema con el alfabeto ahí. Ya, ¿qué significa eso con el alfabeto? Que digamos, a ver, lo vamos a hacer acá con un ejemplito. Hay un sistema muy conocido que es el sistema hexadecimal. Entonces, por ejemplo, vamos a convertir 235 en hexadecimal. El proceso es dividir entre 16. Ya. Entonces voy a poner 235 dividido entre 16, me da 14. ¿Ya? Y lo que sobra, 14 por 16, 224, menos 235, me sobra 11. Ustedes también vayan haciéndolo conmigo para comprobar. Y luego tengo acá 16, me sale 0 al cociente y me sale 14. ¿Ya? En el sistema hexadecimal, vamos a poner acá su equivalente decimal con el hexa, que es base 16. ¿No? Entonces, el 0 es 0, el 1 es 1, 2 es 2, y así sucesivamente hasta que llegamos al 9. El 9 es 9, pero el 10 decimal es la letra A, el 11 es la letra B, el 12 es la letra C, el 13 es la D, el 14 es la E y el 15 es la F. Entonces, por ejemplo, ¿qué resultado debería darte tu programa? Debería darte el 14 que vale E y el 11 que vale B. Y como se construye de abajo hacia arriba, te debería dar EB. Pero tu programita te va a dar algo como 14 y te va a dar como 11 y te va a dar algo como 141.
151, algo así, pero no te va a dar el resultado que queremos, porque no está considerando el alfabeto. Está bien la lógica, pero el problema es el alfabeto. Vamos a ver cómo hacemos en base a la lógica que usted ha mandado ya para ya considerar el alfabeto. Básicamente se basa en esto. Voy a copiar aquí, lo voy a pegar y acá le voy a decir que me introduzca la base. La base va a ser a utilizar estos términos, va a utilizar otro. Está bien. Deme la base a convertirla, voy a decir. Y voy a utilizar esto mismo que dice el compañero. Voy a decir, mientras la base sea menor, en este caso no sería a 11, sí sería 11, a 11. Lo que voy a hacer es la voy a volver a pedir hasta que ya salga del while cuando no sea un número menor a 11, sino sea mayor o igual a 11. Ahora, para hacer esto que se puede hacer, yo voy a poner un límite. La base menor a 11 o la base es mayor a 20, la voy a pedir. Entonces acá yo voy a poner mi alfabeto. Mi alfabeto yo solo voy a poder convertir hasta 20. ¿Ya? Podría ser hasta 30, hasta 50, pero lo tengo que acotar y tengo que crear mi alfabeto. Mi alfabeto va a ser una tupla porque no voy a modificar y va a ser lo mismo al principio: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después viene la A, después viene la B. De comillas. Después viene la C. Después viene la D. Después viene la E. Después viene la F. Y ahí yo tengo hasta hexadecimal, hasta 16. G sería el 17. H sería el 18. I sería el 19. Y la J sería el base 20, ¿no? Bien. Entonces lo mismo acá. Tengo mi cociente, que va a ser el número A. Mi multiplicador. En este caso no podría tener un multiplicador, porque desgraciadamente voy a utilizar letra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ya mi número de salida va a ser una cadena. Va a ser una cadena vacía. Mientras C sea mayor a lo que yo tengo que sacar, obviamente, es el residuo de la base B. Ahora, ¿eso dónde va? ¿Va el residuo al principio o al final? Nos fijamos acá, otra vez en la pizarrita, y siempre el nuevo residuo va al inicio y lo antiguo queda atrás. Eso es muy fácil hacer en cadena. Entonces mi número de salida va a ser el residuo más lo que tenía antes. En una cadena lo tengo que convertir para que se pueda concatenar. Luego al número lo tengo que reducir. No hay un multiplicador. Ahora lo puedo hacer. Ese residuo va a ser lo mismo ahorita que ese compañero. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Todo lo voy a doble cadena, toda esta tupla. El número 0 está en la posición 0. El número 1 está en la posición 1. El número 9 está en la posición 9. El número A está en la posición 10 y así es donde tiene que estar. Entonces, en vez de hacer esto, lo que voy a hacer va a ser el alfabeto en la posición del residuo.
Eso se va a hacer. Acá va a ser una salida que es string, entonces no necesito hacer la conversión. Vamos a probar con este numerito acá. Ese es el tema de listas, ya dije, ¿no? Ya es lista, ya es tupla en realidad. Ya, entonces tenemos el 235 que tiene que ser EB. Vamos a ver si funciona. No dice binario, pero 235 base 16 y me sale EB, lo que queremos. Ya, fíjense, acá tenemos tupla, que es una lista inmutable. Ahora, ¿cómo se podría haber hecho de otra forma? ¿Cómo se podría haber hecho de otra forma? Se haya hecho de la siguiente forma. Lo voy a copiar esto. En vez de tener una tupla, lo que yo haya hecho, ese número R, ¿cuál sería? ¿No? Si es que es R puede valer hasta 9 sin problema. Entonces, lo que sería acá es if R vale 10, fíjense, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces voy a decir R string va a valer el str de R, y ahora este R string, si es que es 10, el string se tiene que volver a. El if, si el string vale 11, se tiene que volver B. Vamos a hacerlo a ver. Si vale 12, se tiene que volver C. Si es que vale 13, se tiene que volver D. Si es que vale 14, se tiene que volver E. Si vale 15, se tiene que volver F. Si vale 16, se tiene que volver E. Si vale 17, se tiene que volver H. Si vale 18, se tiene que volver F, E, H, I. Y falta, sería el último caso, entonces le pongo else nomás. Voy a poner el if. El if rs igual a 20, pero digamos que el último caso, entonces ese vale. Entonces aquí se puede comprobar uno por uno. Voy a comprobar uno por uno. Y yo lo que hago es que le voy a sumar el residuo, pero como si fuera un string, ¿no? Sea como sea. Disculpe que lo corte. El if sería como una condicional dentro de otra condicional. Es como, no sé si han visto switch case ustedes, cuando hay muchas posibilidades. Entonces es como si muchas posibilidades, la primera posibilidad es solamente if, las otras posibilidades son el if, y la última posibilidad es else, ¿no? Ya, entonces, denme la base a convertir, denme el número a convertir a otra base, le voy a poner acá. Y entonces vamos a ver si funciona, ¿no? Vamos a ver la prueba 1. Aquí le decimos 235, lo quiero convertir a base 16 y es EB. Igual funciona. Entonces, se puede hacer de esta forma, ¿no? Si es que 10, 11, 12 lo convertís,
Esta sería la forma para este nivel, porque no hemos visto listas autoclass, pero también se puede hacer de esta forma más sencilla, ¿no? Por la posición. Es como si fuera un vectorcito. Entonces la posición del vector. Entonces este lo voy a pasar al chat ahorita para que lo chequen. Y un par de minutos si tienen alguna una pregunta. No he copiado todo, ¿no? Este no sirve. Ahora voy a ver si. ¿Por qué no copia todo? Tendrá un número de líneas, ¿no? Un número de líneas, entonces voy a copiar el 17, que es la O, y RS igual a 17, ya. Y a la continuación, ya ese 17 primero está mal, entonces tiene una mirada. Me dicen qué les parece, cuál de los dos algoritmos. Este es más sencillo de entender, obviamente, pero este sería un nivel para alguien que todavía no ha visto vectores, ¿no? El que le pasaba al chat. Chequenlo y a ver un par de minutos si tienen preguntas. Brandon también mandó un algoritmo, ¿no? Con base limitada. Y que se tiene que limitar, ¿ya? Porque si no, no se va a poder hacer conversión de cualquiera. En Ingeniero, una, ¿sí? y en este ejercicio no se pudo aplicar, no sé si existe el método de reemplazar, o sea, decir, creo que se pone reemplace el número que se va a buscar y coma y al siguiente se pone el número por el que se va a reemplazar. No sé si hay ese. Claro. Hay la función replace en cadena, pero te podría llevar a sorpresa, ¿no? Porque si, por ejemplo, el 1,1 está cerca del 10, entonces no vas a saber si es 1,1 o 10. Pero no Aquí, se podría hacer uno por uno. O ¿cómo sea, dice? una vez que se multiplica y se saca el número 10, ese 10 ya reemplazarlo de. Claro. No, lo que pasa es que si usted quiere utilizar reemplazar, primero va, supongo, va a crear toda la cadena. Y en su cadena va a haber 10, 11, 12, 13, ¿no? Y después usted va a aplicar replace. Replace del 10, replace del 11, replace del 12, del 13, así en la cadena. Porque si no sería como hacer un if como está acá. Te lo aplica eso al final para no hacer uno por uno. Pero puede haber cierta secuencia de caracteres que llegue a la confusión. Sobre todo, imagínense si hay combinaciones de números más chicos, ¿no? Porque, por ejemplo, un número hexadecimal no solo tiene letras. Por ejemplo, puede haber un número hexadecimal que sea 1, E1, 3, 0, F, digamos. Entonces, estos tres son solo un dígito en su división. Y estos son dos. Entonces, yo, de poder se puede con el replace, pero lo veo más complicado, ¿ya? Porque puede llegar a confusión en la secuencia de caracteres, desde mi punto de vista. Pero si quiere, la manera de practicar, la función es replace, ¿no? Se pone, por ejemplo, lo voy a poner en comentario, rs.replace y se pone el 10, por ejemplo, coma, va a reemplazar por una A. Y ya está. Trate de hacer la lógica y lo pasa al grupo a ver si le funciona, porque va a haber, yo creo que va a haber secuencia de caracteres que no lo va a poder delimitar bien
el programa, ¿no? Tendría que hacer una lógica un poquito más complicada. De que se puede utilizar replay, se puede, pero yo no lo veo muy conveniente, ¿no? Pero a modo de práctica, a ver, háganlo ustedes, si es que se puede o no. Bien, otra pregunta que tengan. El compañero Brandon lo escribió en el chat más arriba. Bien, jóvenes, entonces lo vamos a dejar hoy día aquí. Ya la siguiente clase vamos a continuar ya con lo que son cadenas. No hay ninguna otra consulta, ¿no? Creo que no, ingeniero, creo que está todo claro. Ya, listo, entonces nos vemos el día lunes, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Martes. Los videos grabados, subirlo, ingeniero. Sí, ya sube. Hasta luego. Hasta luego.